Hola, hola, muy feliz, muy agradecida de que estén acompañándome en este día. Espero que le saquemos mucho provecho al encuentro que vamos a tener con el doctor Juan Manuel Orjuela. Espero que podamos conectarnos, que no tengamos como muchas dificultades aquí. Estoy muy contenta, hace días no teníamos un en vivo y creo que este tema pues merece mucha reflexión y sobre todo nos vamos a dar cuenta que van a empezar a aparecer elementos que nos pueden servir cantidades para poder desarrollar muchas de las cosas y potencialidades que puede tener la música en nosotros, ¿no es cierto? Y fíjense cómo la salud mental se ve atravesada también por los sonidos. Y desde que nacemos, bueno, muchas gracias por decirme que se está escuchando bien. Espero que tengan un momento agradable alrededor de nosotros y vamos a localizar al doctor para empezar este live con el que tengo tanta emoción. A ver, esa es la invitación. Vamos a ver si el doctor se conecta y si no tenemos dificultades. Hola. Hola, hola Iris, ¿cómo estás? Pues sabes que estoy muy feliz de estar conectada contigo porque te cuento, bueno, tengo varias cosas que les quiero compartir a todos y a ti especialmente. Fíjate que yo te he seguido mucho por redes porque tú te mueves en diferentes ámbitos de la neuropsiquiatría y trabajas en áreas que son muy interesantes, muy novedosas, pero siempre basado en la evidencia. Y como yo estoy seguro de que aquí hay más de un melómano, mucha gente ama la música, entonces yo creo que se pueden beneficiar muchísimo de este en vivo. Primero agradecerte porque sé que eres un hombre tremendamente ocupado y en segundo lugar, contenta de tenerte por aquí. Quisiera como iniciar dando una pequeña presentación para los que no te conocen, aunque asumo que hay muchísima gente que ya sabe de lo que tú haces, pero bueno, ¿qué podemos decir de ti? Además de que eres un músico consumado, que te gusta muchísimo la batería, pues eres médico psiquiatra, tienes una alta especialidad en neuropsiquiatría. Hiciste un máster en neuromúsica, algo que te marcó bastante. Eres una investigadora incansable en el tema de la música, del cerebro, salud mental y también de los psicodélicos y los cannabinoides para ver de qué manera nos pueden ayudar. También creaste un podcast que me encanta y que les pido a todos, por favor, no dejen de oírlo. Se llama Cerebro Musical. Eres fundador de Neurosonic Laboratorio y pues el autor de este libro, Cerebrofonía, que me ha encantado. Además, pues es muy interesante ver que tu trabajo, además de ser muy académico, es muy práctico. Eres un gran docente y un gran divulgador. Entonces, estoy segura de que este espacio va a ser más que chévere. Yo quisiera como empezar por algo que a mí me han preguntado mucho. Tengo varias preguntas. La primera sería, bueno, ¿somos humanos porque hacemos música? Es decir, eh, la parte filosófica es muy interesante con respecto a la música, la parte antropológica, como lo describe el libro, la creación de instrumentos, todo este cuento, pero hay mucho, ¿verdad? Y yo te pregunto, si mañana la humanidad perdiera la capacidad de hacer música o de escuchar la música, realmente, Juan, ¿qué estaríamos perdiendo? Cuéntame. Bueno, Iris, primero que todo agradecerte por este espacio, por tu calidez, por esa introducción tan rimbombante. Siempre me gusta trabajar desde la humildad también y siempre soy como muy neófito, me gusta conocer cosas nuevas y siempre estoy muy abierto
a lo que se venga a favor de la salud mental y el bienestar de las personas. Entonces, bueno, ya con esa pregunta que me lanzas, acabo de recordar una frase de un psicólogo de Harvard muy famoso, Steven Pinker, que decía que la música es un cheesecake auditivo. Él decía, como psicólogo evolucionista, le parecía que la música no tenía como un valor adaptativo para nuestra especie. Y esa frase ha sido muy debatida en muchos contextos porque nos ha puesto a pensar realmente cómo seríamos los humanos sin la música. Y es algo que vale la pena profundizar porque a donde sea que tú vayas, Iris, y los que nos están escuchando, encuentras música en el taxi, en el supermercado, encuentras música en los jardines, en la televisión, en los jingles, en donde no hay música, en el mundial, el medio tiempo fue con música. Entonces, ¿por qué la música está tan presente en la especie humana? Y en el libro, justamente la primera parte, me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué somos una especie musical? Y la forma de responder esto es que, por un lado, hay instrumentos fósiles que tienen más o menos 60.000 años, es decir, hay flautas que llevan con nosotros 60.000 años y hay autores como Steven Mitten, este es un libro que siempre suelo recomendar, que se llama Los neandertales cantaban rap, el origen de la música y el lenguaje. Y Steven Mitten plantea eso, que realmente llevamos más o menos unos 200.000 años con música. Entonces la especie humana tal vez sería menos cohesionada, menos vinculada, tal vez tendríamos más problemas emocionales de los que tenemos porque la música es un gran regulador emocional, es un gran catártico, es un gran bálsamo para los momentos inclusive de soledad. Y yo Fíjate que más adelante lo hablaremos, pero yo trabajo como neuropsiquiatra, ahorita estoy en mi consultorio con pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, y muchos de ellos están en situaciones de soledad, pero veo cómo la música también les crea comunidad, la comunidad, los coros, inclusive en las mismas iglesias, sea religioso o no, el hecho de cantar en un coro te hace sentir parte de una comunidad en una sociedad que cada vez se siente más sola. Eso, mira, muy interesante y eso me hace recordar, te quería comentar, mi madre acaba de morir hace unos pocos meses, 2 meses, Lo ella tenía un siento. Alzheimer. Mm. Cuento que había un detalle muy interesante. Nosotros lográbamos estar con ella y conectar con ella a través de la música que a ella le gustaba hasta el final. Fue muy curioso porque al final hizo una bronconeumonía, se aspiró, pero ella era, seguía con los deditos cuando se tocaban tangos o la música que a ella le gustaba. Y decía uno, ella está completamente desconectada, pero como con la música. Y era gracioso porque muy ancianita y bailaba, era capaz de bailar a pesar de que no lo conocía uno y todo lo demás. Entonces yo sí me planteé, dije, bueno, este espacio es como la posibilidad de estar un poquito en contacto con ella, ¿no? Eso fue, allá que me mencionabas esto de las enfermedades neurodegenerativas. Aquí en tu libro mencionas la hipótesis de Robin Dunbar, ¿sí? Quien plantea que cantar juntos pudo haber servido para lo que tú decías, ¿no? Para mantener unidas las primeras comunidades humanas. Pero hoy sabemos que lo que tú contabas, el canto coral aumenta nuestra oxitocina y también disminuye el cortisol. Y me imagino que habrá muchísimos más elementos que se deben tener en cuenta. Pero la música apareció para qué? Para entretenernos, para ayudarnos a sobrevivir como especie, para cortejarnos. ¿Para qué habrá nacido la música? Claro, esa es una de las grandes preguntas. Y el consenso, inclusive Robin Dunbar tiene una hipótesis muy bonita y él dice que nos acicalábamos como primates. Nosotros somos primates y uno ve, por ejemplo, que los chimpancés se quitan los parásitos, se acicalan y se ha visto que el acicalamiento colectivo no solamente desparasita, sino que vincula con el otro, genera una cohesión entre los miembros. Es una de las hipótesis del origen de la música es que cuando las tribus humanas ya eran suficientemente grandes, llega la música como una forma de acicalamiento colectivo. Y yo realmente los invito a ustedes cuando vayan a un concierto a que se giren un momento y vean las expresiones faciales de las personas. Nosotros tenemos
dos tipos de sonrisas en las neurociencias. Una que es la sonrisa piramidal, que es la sonrisa como cuando te dicen, bueno, foto, y uno está ahí como, y hace la Cheers. sonrisita muy Sí, sutil. Y la sonrisa límbica emocional, en la cual realmente pues vemos que hay activación de muchos más músculos faciales. La música activa eso, la música activa lo más profundo de nuestras emociones y una de las hipótesis es que llegó para cohesionarnos como especie. Entonces, las tribus que eran más musicales probablemente en las sabanas africanas, que eran mucho más cohesionadas y una tribu más cohesionada podía combatir o podría sobrevivir mucho más, porque al final, tú sabes que en términos evolutivos o darwinianos, lo que se pasa a la siguiente generación es lo que da ventajas adaptativas, ¿no? claro, La forma de las orejas, los ojos binoculares. claro. Entonces, la música, ¿por qué pasa si es un fenómeno cultural aparentemente ajeno? Y tiene que ver con esto, con la cohesión, con el vínculo, con la liberación de oxitocina. Y eso es lo que hoy en día también experimentamos muchas veces, digo yo, en los conciertos. De pronto no en la música independiente, cada uno con audífonos, estamos regulando otra serie de cosas, pero las experiencias grupales tienen mucho, como mucha historia y un vestigio interesante del origen de la música. Ah, mira, a mí me pasó algo que te va a parecer gracioso, pero hace poco me fui a ver la Odisea y me la volví a ver. Y me la volví a ver por una razón, no tanto, la historia yo la conocía pues como de memoria, estuvo excelente, me gustó demasiado, pero lo que más me llamó la atención era la música. Es que cuando yo me tocaba el pulso, cuando por ejemplo Odiseo sale del caballo de Troya, empieza un sonido que empieza a hacerme palpitar impresionante el corazón. Entonces yo decía, también en las películas, en la Naranja Mecánica, por ejemplo, que uno dice, aquí qué raro, Beethoven, una música divina con escenas horrorosas de condicionamiento. Entonces, también en todos estos elementos, yo me atrevería a decir que en el cine también es muy importante la música, ¿no? En el teatro también es muy importante. Lo que tú dices, estar colectivo, porque date cuenta que muchos de los espectáculos son musicalizados, tienen algo de música y eso hace que les dé esa impronta y hace que uno lo recuerde eternamente. ¿Quién no se acuerda de Tiburón, el tucu, 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 antes de que llegara, ¿no? Entonces, fíjate que sí, genera emociones. Prueba antes de reunirme contigo porque dije, definitivamente parte de la experiencia que uno es sensorial y el oído es un órgano demasiado importante. Pero ahora que me hablabas del tema de la conexión, de la oxitocina, pues hay una idea maravillosa que planteas en tu libro, que los niños nacen con un cerebro precableado para la música. Bueno, ¿por qué no nos cuentas? Bueno, yo creo que todos van a comprar el libro, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito qué significa esto? De que los Sí, niños tengan un cerebro precableado para la música. eso es muy interesante y es que nosotros empezamos a tener contacto con los sonidos desde que estamos en el útero de nuestra madre. El oído se empieza a desarrollar desde la novena semana, pero en la semana más o menos 25 o 26 ya la conexión entre el oído y la corteza auditiva está dada. Entonces empezamos a escuchar estando inútero, pero ¿qué escucharemos? Probablemente el latido cardíaco materno, la voz, las cuerdas vocales chocando de nuestra madre, los borborismos de los intestinos, los sonidos estos graves, y desde allí empezamos a tener una relación con los sonidos. Entonces, después de tantas generaciones, los bebés nacen con habilidades auditivas que han sido claramente descritas sobre todo por una investigadora en Canadá que se llama Laurel Trainor. Y Laurel, por ejemplo, y Sandra Trehope hacen experimentos como el siguiente. Toman un grupo de madres que les hablan a los niños como cuando las mamás les hablan con sentido a los niños, como está la bebé, que hizo la Sí, chiquita, como ese hablado que es sí, el habla sí. dirigida al bebé. Las mamás inconscientemente crean un código de comunicación melódico con sus hijos que se puede cuantificar de diferentes formas y los bebés son capaces de detectar los contornos melódicos de la mamá, es decir, el bebé no sabe qué es, no te comas la plastilina, no te metas la moneda a la boca, no tiene ni idea de lo semántico, pero es un experto detectando emociones y sobre todo detectando la prosodia y la melodía de la voz materna. Entonces, eso es algo que está demostrado en muchos experimentos. Lo otro es que, por ejemplo,
el canto materno tiene un efecto profundamente ansiolítico en los niños. Este grupo de investigadoras ha tomado mamás para que le canten a los bebés y otro grupo de mamás para que le hablen a los bebés. Y las mamás que le cantan a los bebés reducen mucho más los niveles de cortisol, que es una hormona vinculada al estrés. Entonces, el efecto que tiene la música en un niño es muy importante. Y ya por otro lado, lo que a mí me parece encantador también es cómo estos niños, cuando son expuestos a estímulos musicales sincrónicos, hay unos experimentos de este estilo que le ponen música y el niño tiene que ir sincrónico. Esa sincronía genera comportamientos prosociales. Prosociales es que el niño, por ejemplo, después de ese estímulo, se vuelve más empático, le ayuda más a la persona que está con pendiente de ella. Entonces, esto yo lo veo como un factor evolutivo y es que la música en muchos contextos genera conductas prosociales, o sea, la sincronía genera conductas prosociales. Y hoy en día en los conciertos, Iris, los que nos escuchan, pues reparten además, no sé si te ha tocado unas Sí, manillas las que, manillas. con colores que lo que genera es una sincronía de todos los 50.000, 100.000 asistentes y eso da una sensación de cohesión y de unidad. Entonces, definitivamente la música viene desde el origen del humano y nos conecta desde lo más profundo. Sí, y fíjate que aquí uno entraría a pensar que hay muchas modas, ¿no? En crianza y este tipo de cosas. Y hubo una época en que decía, pues si no quiere que el niño se ponga necio, no lo cargue, déjelo que llore hasta que se calme. Y eso va muy en contravía con lo que se ha experimentado durante toda la historia. Es que las nanas infantiles, que a mí me encantan, aparecieron desde hace muchísimo tiempo. El hecho de cantarle al bebé mientras se alimenta, yo diría que hay una nutrición auditiva que también ayuda a precablear y nutrición se unen como para ayudar a que ese apego sea seguro en el niño, ¿verdad? Porque yo pienso, de esos experimentos, ¿te acuerdas del chimpancé de felpa, Ujú, donde total. sencillamente un chimpancé de felpa le daba el tetero al niño, pero faltaba algo más, también faltaban los sonidos. Por eso es muy importante que aprendamos a vivir este contexto con nuestros hijos y que nos acerquemos a través del habla, de la música, porque creo que eso les hace mucho bien. De hecho, fíjate que hay muchas mamás, recuerdo una familiar mía, que le encantaba ponerle el teléfono a la panza, entonces le ponía música. Entonces, ¿qué tanto podrá eso ayudar, influir a un niño para que después le guste la música clásica y de pronto no le guste el reggaetón, por decir No, alguna cosa? claro, es un excelente planteamiento. Pues mira que está el famoso efecto Mozart, que decía que si tú le ponías música de Mozart a los niños se volvían o más inteligentes o tenían mayores habilidades visoespaciales. Sin embargo, esto nunca se logró demostrar. Ujú. El efecto Mozart fue estudiado por un otorrino en unos adultos que estaban en la universidad, que tuvieron mejor desempeño en unas pruebas y eso lo quisieron poner después en los niños. Entonces, yo no creo que la música moldee como los intereses o la cognición particularmente. Si tú le pones a un niño reggaetón o Mozart, no creo que eso lo moldee inútero, pero lo que sí he investigado y en el libro lo pongo es si los niños recuerdan la música o incluso las melodías que le ponen. Porque, como te digo, a la semana 26 tú le puedes poner a tu bebé sonidos que ojalá relajen a la mamá, lo que yo les digo. Claro, Póngale la es que música la que mamá es la que relaje a está la botando mamá. cortisol a Claro, claro. entonces, ¿qué música le pongo a mi bebé? Pues la que relaje a la mamá. Y una mamá tranquila es una mamá que está en unas mejores condiciones para la gestación. Y sí se ha visto que sí son capaces de identificar fragmentos musicales y piezas, sobre todo las mamás que veían televisión en los ochentas, que tenían en los jingles, las propagandas, esos niños los cogían y efectivamente eran capaces de identificar canciones in utero. Mira, pasando al tema ya de las emociones, hay canciones que definitivamente nos llevan a tener recuerdos, a llorar, simplemente escuchándolas, ¿no? Y no se trata de que sea algo muy aislado, porque tú lo ves de alguna manera reiterativo. De hecho, mucha gente que está en Tusa y se reúnen las amigas de pronto a recordar a sus ex,
siempre ponen determinado tipo de música y terminan llorando todas y abrazadas y todo lo demás. Casi todos hemos vivido esa experiencia en algún momento de la vida, sobrios o no sobrios. Escuchamos una canción y de pronto volvemos a un recuerdo de una persona, a un lugar, un momento de nuestra vida. Pero Juan, ¿cómo es posible que unas simples vibraciones, unos beats, sean capaces de despertar recuerdos y emociones tan intensas? ¿Eso cómo se puede explicar? Sí, la música tiene una alta capacidad evocativa y asociativa. Eso lo ha investigado también Isabel Pérez en Montreal y ella tiene como un esquema donde nos dice, mire, la música no solamente nos lleva a sentir ritmo, emociones, sino que tiene una alta capacidad asociativa. Y te lo voy a poner un ejemplo de una paciente que yo veía en psicoterapia. Ella estaba en una situación de duelo, pero un duelo muy severo porque había fallecido su papá. Y cada vez que llegaba a consulta le costaba mucho trabajo hablar de su padre porque era un duelo muy difícil, estaba estancado, estaba reprimiendo muchas emociones. Y lo que empezamos a hacer es decirle que pusiera una canción que la conectara emocionalmente y que la asociara con su padre en vida. Y esto funcionaba de una manera catártica, excepcional. Ella empezaba a asociar recuerdos de su papá, a elaborar los momentos difíciles. Entonces, sí, definitivamente la música se almacena en muchas partes del cerebro, tiene una alta capacidad de evocar emociones, pero también nos puede llevar, en el caso de la música triste, a transitar por lugares y momentos que, aunque han sido dolorosos, son controlables. Esto Claro. se ha mencionado, por ejemplo, en la música triste también es placentera. Tú sabes que en el arte y en la estética, por ejemplo, los cuadros de Picasso cuando estaba deprimido, que es toda la época azul, pintaba prostitutas, vagabundos, alcohólicos, tiene una estética, es decir, la tristeza tiene una estética en Sí. el arte y en la música también tiene una estética que suele gustar. Entonces, Ujú. hablamos desde la neuromúsica del placer de la música triste. Es como, uy, qué canción tan dolorosa, pero está buenísima. Uy, esta canción me Claro. hizo llorar, pero me generó placer, que son las mixturas emocionales que genera la música, no es tan segmentado. Y eso le ayuda a la gente a hacer catarsis, a ser más empático, a ser más introspectivo. Y cuando tú quieras, apagas la canción o cambias de género y sigues con tu vida, pero te pegaste tu lloradita necesaria. ¿Qué diferencia tú ves entre escuchar música y producirla? O sea, Bien, Iris, porque no se conectó con mis audífonos. ¿Ahí me escuchas bien? ya, perfecto, sí. Perfecto. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué diferencia entre escucharla y tocarla? Pues yo creo que bastante, porque mira, cuando tú escuchas pasivamente música, el cerebro se activa de una manera mucho más tenue, puedes sentir las emociones, claro, puedes sentir tu dopamina, las endorfinas, o sea, tú puedes sentir la música. Pero lo que realmente cambia y modifica el cerebro en términos de neuroplasticidad es justamente hacer música, porque hacer música implica, como lo han mostrado muchos estudios, que las neuronas produzcan más una sustancia que nos gusta mucho que se llama el BDNF. El BDNF es el factor neurotrófico derivado del cerebro y esto, que también se produce con el ejercicio y otras cosas, se produce muchísimo al practicar música. De hecho, si tú tomas un cerebro de un músico y de un no músico, las diferencias son evidentes, por ejemplo, en una estructura, yo aquí tengo mi cerebrito, que se llama el Ay, hermoso. cuerpo calloso. En el cuerpo calloso hay más conexiones en los músicos que en los no músicos. Es decir, practicar un instrumento de manera regular te lleva a cambios de neuroplasticidad. Lo otro que genera también es, por ejemplo, mayor conexión entre las regiones motoras, que son las del movimiento, con todas las conexiones con la médula, porque todos los instrumentos implican mover los brazos, la motricidad fina, ajustar la voz. Entonces, definitivamente, si uno quiere proteger su cerebro, debería dormir bien, debería comer bien, debería meditar, debería controlar el estrés, pero debería también, ojalá, en la medida de lo posible, tocar un instrumento o bailar. La danza también tiene muchos estudios de neuroplasticidad en muchos aspectos. Pero dime una cosa, yo tengo alguna esperanza, uno de 50 y 60 años puede ponerse a hacer algo, a tocar un tambor o alguna cosa, ¿crees que uno puede aprender? Porque muchas veces dicen, no, oye, esto ya no es para mí, esto es para personas muy jóvenes y virtuosas. ¿Tú qué nos puedes decir?
Bueno, lo principal es mantener tu cerebro activo en cualquier momento de la vida. Claro, si tú arrancas a los 4 o 5 años como Mozart a tocar piano, pues tu cerebro se va a configurar de una manera diferente y tu cognición también. Pero siempre es importante quitarnos como esa tara de que yo no soy bueno para la música o mi profesor me dijo que yo era bueno para pintar y no para tocar guitarra. De pronto todos tenemos habilidades musicales que están ahí latentes y hoy en día hay muchos instrumentos. Yo tengo muchos pacientes que están tocando, por ejemplo, ukelele. El ukelele es un instrumento que tiene 4 cuerdas, no son las 6 cuerdas de la guitarra. Otros instrumentos de percusión, están los handpans, están inclusive hasta un, yo hasta les digo, hasta un triángulo, hasta una pandereta, tiene técnica para tocar también. Entonces el punto es desoxidarnos, quitarnos esos miedos y empezar a practicar. Oye, Juan, ¿existe realmente música buena o mala para el cerebro? Porque hay muchos papás que están confundidos en este momento. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que definitivamente la música que se hacía antes era mejor, la música clásica es superior. Y el rock, el reggaetón, la metálica, o pueden hacer daño y está asociado a prácticas oscuras. O el verdadero beneficio depende de la historia que tenga cada cual y del cerebro de cada persona y el contexto. ¿Tú qué me puedes decir? Sí, fíjate que nosotros desde que nacemos tenemos un proceso que se llama enculturación musical y es que estamos expuestos a canciones y canciones y horas. Incluso algunos estudios les ponen a unos bebés como un radio que cuantifica cuántas horas al día, al mes, al año están expuestos a música y esto da una cantidad de horas absurdas. Entonces, nuestro gusto musical está moldeado por la cultura. Por eso si tú pones, por ejemplo, sonidos disonantes en la India, caben perfectos, pero si tú en la mitad del mundial llenas una cantidad de disonancias y sonidos estruendosos, no va a ser agradable para la gente. Entonces, por un lado la cultura influye, por otro lado también la personalidad influye. Y se ha demostrado, por ejemplo, que las personas que escuchan en rock pesado, metal, death metal, thrash metal, más allá de sentirse poseídos por Satanás o por Sí, eso. terminar jugando, mejor dicho, la tabla Ouija, lo que teniendo una mejor regulación emocional, porque la música es catártica, la música de connotaciones agresivas te permite liberar emociones, te permite incluso el mismo poco que es el que bailan, que dan vueltas y se empujan, rara vez termina realmente como en una situación de tropel o de agresión. Las personas Ujú. más livianas al bailar. Entonces, yo no te diría que haya música buena o mala, eso depende de muchos factores, pero sí te diría que en la historia de la humanidad hemos pasado por momentos de tortura musical, que eso es diferente. Y eso lo menciono también en el libro, y es, por ejemplo, en la Alemania nazi, cómo tomaban a los músicos y los ponían a tocar cuando los otros iban a los hornos crematorios, o cómo también en las cárceles ponen música a todo volumen que es culturalmente distante. Por ejemplo, si tú eres de Arabia Saudita y te ponen 5 días seguidos Rage Against the Machine, te ponen metal, te ponen hip hop y no te dejan dormir, pues se vuelve una tortura. Una tortura. Incluso Sí. la música infantil de los niños también en Japón, creo que hay un estudio que le ponen Baby Shark, que es una canción ahí que es muy contenta para los niños, pero después de 5 días Baby Shark ya te sabe a cacho, ¿no? Claro, Entonces, claro. uno puede utilizar la música también para torturar. Y no, mira, esto que me dices tiene muchísimo sentido y también hace que de alguna manera a veces en temas tan serios y tan importantes como el tema del trauma, hay memorias, muchas veces memorias auditivas, sonidos, que muchas veces los pacientes bloquean otras sensaciones, pero cuando escuchan esa música, les genera verdaderos ataques de pánico, náuseas. Tuve en una ocasión una paciente que ya decía, yo no entiendo por qué esta canción me genera tanto dolor, tanta angustia, es insoportable, no la puedo oír. Y después ella había hecho todo un proceso terapéutico y descubrió que había tenido un trauma en la edad temprana, había tenido un trauma sexual y parece que esa canción o esa música estaba sonando, ¿no? O sea que esto también el contexto, ¿no? En dónde escuchaste la música y cuál era el motivo, si no era entretenimiento, ¿por qué la estabas escuchando? ¿No es cierto? Claro, muy importante y es el fenómeno asociativo que decíamos Exacto. hacia dónde te lleva y la música también puede condicionar.
puede condicionar negativa o positivamente. Y también, por ejemplo, hay otro fenómeno donde los sonidos, porque una cosa es la música y otra cosa son los sonidos. Los sonidos son, por ejemplo, los de un cuenco, los de una moto frenando, los sonidos de la fresa, del odontólogo, hay muchos Sí. sonidos. Y por ejemplo, las personas con autismo o con trastorno del espectro autista tienen un fenómeno llamado hiperacusia, y es que se molestan fácilmente con el sonido de las personas, con el respirar, con el masticar, se llama incluso misofonía, se le ha determinado de esta manera, y es que hay un fenómeno como de aversión a ciertos sonidos o inclusive a ciertas canciones. Yo tengo pacientes que llegan con audífonos y les digo, bueno, ¿qué estás escuchando? Me dicen, nada, estoy con el noise canceling porque no puedo con tanto ruido del planeta, más o menos. Sí, fíjate que es impresionante porque todo depende del equilibrio que tenga tu sistema nervioso, la historia que hayas vivido, las evocaciones, porque todo esto genera, pues como, hay muchas sinapsis, como tú dices, dentro de nuestro cerebro. En el libro explica súper bonito todo esto. Y también hay mucha producción de neurotransmisores que pueden tener mucho significado para los seres humanos. Y hay un tema que definitivamente sí que quiero tocar, porque yo te he seguido en esta otra fase de neuropsiquiatra, y es, en tu libro hablas de algo que muy pocas personas del general conocen, ¿no? Las sinestesias, los psicodélicos y la terapia del sonido. Entonces, esto me parece muy interesante porque de alguna manera, bueno, ¿qué es una sinestesia? ¿Por qué puede ser importante? ¿Y cómo se pueden asociar estos temas? Bueno, una sinestesia, como la palabra lo dice, sin, porque es con S, sin significa unión y estesia significa sentidos. Entonces, la unión de sentidos. Por ejemplo, hay personas que desde que nacen pueden ver los colores de la música. Yo una época estuve entrevistando a muchas personas que tenían sinestesias, ponían en Facebook, en redes, como, bueno, ustedes conocen a alguien que vea la música, hice muchas entrevistas y me decían eso, que desde pequeños tienen la sensación de que, por ejemplo, abren una cajita morada, una cajita con la canción morada, o muchos de ellos son músicos, entonces dicen que componen en la zona de los grises, pero también los azules, no tanto en los amarillos, entonces más o menos el 1% de la población podría tener sinestesias musicales, es decir, ver la música sin consumir ninguna sustancia. Vienen configurados, vienen cableados y ese cableado se da básicamente desde las partes visuales del cerebro, que son las regiones occipitales, Ujú. hasta las regiones auditivas, que son las temporales. Entonces tienen unos tractos y una conectividad mucho mayor entre lo visual y lo auditivo. Es una configuración muy particular. Pero el resto de los humanos no somos sinestésicos. Entonces siempre me ha surgido la pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo podríamos hacer para ver la música los que no somos sinestésicos? Y he encontrado dos formas fundamentales. La primera son los meditadores profundos, esos meditadores que hacen mindfulness profundo, esos meditadores tibetanos, gente que realmente se ha entrenado, tiene experiencias expandidas de conciencia a partir de la meditación, y en esos estados de conexión con el todo, con el universo, también pueden tener algunos fenómenos sinestésicos con los sonidos. Pero definitivamente el área de interés ha surgido sobre todo por los psicodélicos. De hecho, Sí. yo llegué al tema de los psicodélicos fue por esta pregunta, y es porque una persona que consume psilocibina, que consume yagé, que consume peyote, que consume LSD. puede tener esas representaciones visuales que eran tan famosas en el rock psicodélico, por ejemplo. Y sí, básicamente, como para resumir, los psicodélicos activan unos receptores de serotonina que se llaman 5-HT2A y generan a partir del tálamo, que es esa estructura del centro, una cantidad de conexiones y conectividad funcional que hace que las personas, no todas, pero puedan ver la música, puedan ver las frecuencias de la música dentro de su experiencia expandida de conciencia, mística, también como se le ha llamado. Y entonces fíjate que la música ocupa entonces un lugar importante en las experiencias terapéuticas, cuando se están haciendo pues todos estos trabajos con esta integración que hacen las personas expertas en el manejo de los psicodélicos, pues de aquí esta información puede ser bien interesante después para el paciente.
y puede asociarse a una experiencia que puede ser agradable. Bueno, en algunos casos no tan agradable, porque se han visto casos en que de pronto no es tan bueno. Aquí hay una Quiero cosa, decir algo y es que, mira, yo tuve la posibilidad el año pasado de asistir al Congreso Mundial de Ciencia Psicodélica. sí, A mi se los recomiendo, ya pasa de todo y hay segmentos de música y psicodélicos. Y logré conseguir esta revista, uy, está enfocada justamente en música y psicodélicos. Está bien bonita porque nos habla, por ejemplo, de la relación de el ritmo con los psicodélicos, el cuerpo, la mente y la música. Y yo he entendido en este tiempo que para que una experiencia sea terapéutica, sea transformadora en el contexto de los psicodélicos, debe ir acompañada de un buen setting, que es como el entorno, el terapeuta, el espacio, el lugar, la confianza, la preparación, pero también la música la llaman el terapeuta oculto. Y es que se sabe que hay unas fases farmacológicas de los psicodélicos, hay una fase de absorción, una cima y un descenso. Y así la música tiene que ir preparada para acompañar todos estos momentos y no puede ser música conocida. La gente dice, no, yo quiero escuchar Madonna, quiero escuchar Shakira. Si tú te pones a escuchar ese tipo de música que es conocida, pues vas a ir a los mismos lugares que ya conoces de tu mente. La idea es ujú. justamente explorar rincones que son inhóspitos para las personas y lugares del inconsciente que están escondidos y que tienen mucha información reprimida. Y la música desconocida, la música que es culturalmente distante, la música con frecuencias, con ondas, favorecen la exploración de esos lugares inhóspitos en la mente bajo este tipo de estados. Lo que tú me dices me parece fundamental porque, por desgracia, existe mucha gente con mucha iniciativa, ¿no? Que no son profesionales en salud mental, no tienen la menor idea, y entonces se reúnen 15, 20 peludos en una finca y deciden hacer una curación de sus males y utilizar la psilocibina, pero no tienen ni idea de qué cantidad, entonces machacan los honguitos y se los toman sin tener idea de qué es lo que están tomando. A veces se someten a dosis heroicas y como no hay nada preparado, como no hay integración ni nada, ¿tú crees? Pienso yo, no sé, nunca lo he visto, pero deben haber reportes que en estos lugares no preparados, la gente que no sabe ni a qué se está enfrentando, que quizá está tomando medicamentos o algo, esos gritos, esa bulla, los llantos, no pueden alterar el proceso de otra persona. O sea, esto no puede volverse más contraproducente. Y ahí es donde yo invito a la gente a que realmente consulten personas que sean expertas en este tema, especialistas en psiquiatría, especialistas en psicología, que sepan exactamente sobre esto, porque da mucho miedo que a veces este tipo de prácticas se toman de manera muy deportiva. No sé tú qué me puedas decir, puedo estar equivocada. Sí, no, definitivamente el tema de los psicodélicos es importante porque como es algo que viene de la naturaleza, tú puedes cultivar tus hongos, entonces, y hay muchos abordajes desde la medicina ancestral también, o sea, esto no le pertenece exclusivamente a los psiquiatras, estoy en el campo antropológico, medicina ancestral, chamán, Perfecto. pero el tema es, mi punto con esto es que quien va a administrar estas sustancias debería saber en quiénes está contraindicado o en quiénes puede empeorar su salud. Porque lo que yo he visto en estos años es que me ha tocado recibir personas que han tenido brotes psicóticos, por ejemplo, en esquizofrenia está contraindicado, pero el pseudo chamán sabe quién tiene esquizofrenia, hizo una entrevista o solamente recibió el dinero. En trastorno bipolar tipo 1, ya hay varios colegas que me han dicho, inclusive psicólogos que me dicen, Juan Manuel, mi paciente salió corriendo, dice que se cree de Dios, que quiere volar y duran maníacos, inclusive de hospitalización, varias semanas o meses. Y así infinidad de ejemplos de personas que han tenido también a veces temas cardiovasculares. Hubo una persona que también se luxó el brazo porque se agitó, entonces se luxó el brazo. Y lo que tú dices, de pronto los sonidos va a ser muy variable si el llanto, los gritos de los demás te pueden sacar o no. Pero también hubo un caso que me contaba una psicóloga que lo hizo, que un tipo se bajó los pantalones y quería
mostrarle los genitales a todo el mundo bajo ese estado. Entonces tú intentando sanar tus problemas, tus traumas, y el otro sí con los pantalones abajo, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí, entonces lo que tú hablas está muy bien. Entonces esto me parece muy interesante, que no tiene que ser un profesional médico, ni solamente un psiquiatra, que puede ser, pero que sea una persona que realmente conozca desde su cosmovisión y tenga experiencia suficiente y ética profesional, pero no simplemente por el tema exploratorio de que a ver qué chévere, qué tal lo sentimos, porque si dentro de esto puede volverse una ruleta rusa, porque si yo estoy tomando un medicamento, por decir algo, para la depresión, un medicamento a dosis altas, por decir algo, y yo libero o activo esos receptores de serotonina de los que me hablaste, podría yo generar un problema muy grave, ¿no es cierto? Que podría poner en peligro mi vida. Entonces, con esto, por favor, espacios controlados, preguntar a personas que realmente sepan sobre este tema y que no se vuelva simplemente el parche de fin de semana como para explorar, porque puede ser un riesgo y van a terminar después, Dios no lo quiere, en algún tipo de dificultad. Si una persona que nos está viendo hoy quisiera hacer una sola cosa para cuidar su cerebro y su salud mental utilizando la música, ¿qué le recomendarías comenzar a hacer desde esta misma noche? Porque, pues, para darle un premio a todos los que se han quedado con nosotros. sí, entonces vamos a hacerlo así. Mi recomendación fundamental, de pronto no es de esta noche, sino de mañana, es que exploren y manipulen algún instrumento musical. Así como tú, que tú dices, nunca he tocado, pero me gustaría. Entonces, lo que yo te digo, hay muchos instrumentos. ¿Qué te gusta más? ¿Las cuerdas? ¿Te gustan más los vientos? ¿Te gusta Percusión, la percusión. la O percusión? sea, los tambores me encantarían. Lindo es, lindo. Entonces, arrancar por esa afinidad, o sea, que a partir de mañana explores, mira de pronto ahí por Amazon, por algún lado, o ve a una tienda de música, si nunca has entrado, ve a una tienda de música, a ver qué te ofrecen, con qué te enamoras, porque eso es de tocar, los músicos, yo por ejemplo cuando voy a comprar platillos, mejor dicho, estoy extasiado, los toco, Claro. yo los escucho y para mí es un super plan. Entonces les diría que toquemos instrumentos por los efectos que tienen, pero también que utilicemos la música para regular las emociones. Si estás cansado o cansada, música que te active, la que sea que te active. Si estás estresado o estresada, un día muy difícil, música que te baje la revolución. Si quieres transitar por esos duelos, por esos momentos difíciles, música que te ponga triste. Y así, utilizar la música con ese sentido. Bueno, hay una pregunta que me hacen que tienen mucha inquietud con respecto a qué es el Neurosonic Lab. Ah, bueno. ¿A qué se refiere eso? ¿De qué trata el doctor cuando habla de, y si pueden participar y cómo se hace? Ah, bueno, y sí, Neurosonic Lab es una iniciativa que tuve desde el año pasado para hacer, yo me la paso dando charlas, pero a charlas para médicos, laboratorios, como grupos muy aislados, y la gente me dice, ¿cuándo puedo ver una charla tuya, Juan Manuel? ¿Cuándo puedo ver? Pues como yo soy baterista, tengo mi grupo, tengo vida musical activa, todos los domingos ensayo, entonces quise hacer un laboratorio abierto al público, una charla, taller abierta al público. Entonces, esto implica que la gente va, gente que así no tenga ni idea de neurociencias, van educadores, familiares, no importa quién sea, y hacemos un taller donde yo toco batería, el último fue para el lanzamiento del libro con músicos invitados, con mi grupo también, medimos ondas cerebrales con unos aparatos especiales cuando hago terapia de sonido. Entonces es una charla, pero es también un taller experiencial, hacemos un mapa de emociones musicales, por eso se ha llamado Neurosonic Lab, porque es algo más allá de una charla magistral. Maravilloso. Va a hacerlo de pronto en Medellín, va a ser para este segundo semestre, pero igual vamos avisando por mis redes sociales Eso. cuando lo vuelva a hacer. Bueno, ojo, ojo a todos los que están conectados y están interesados en tener esta experiencia inmersiva con la música y con las neurociencias, porque aquí tenemos una persona que está muy activa en ambos campos. Bueno, ay Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que esto, pues, las personas que tuvieron que salirse por el tema de que se cortó, pues ya mirarán toda la charla. Les quiero de nuevo recomendar el libro Cerebrofonía. La consiguen en todas las librerías, ¿cierto? Sí, Aquí en sobre todo Colombia.
en Amazon, en Busca Libre y conmigo también. Bueno, las redes del doctor Juan Manuel Orjuela, que no se las pierdan para que vean todas las sorpresas que tiene. Instagram, @juan.neuropsiquiatra. El podcast es Cerebro Musical, para que lo busquen, es excelente. Y el correo, a donde le pueden escribir, es dr en minúscula, juanorjuela@gmail.com. drjuanorjuela@gmail.com. Estoy muy agradecida contigo. Espero que volvamos a tener otra charla de estas y que sigas en esa producción maravillosa donde ayudas a tantísima gente. Tú no te imaginas a cuánta gente le ayudas. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Iris, a ti, a todos los que nos escucharon, por este espacio, por tus palabras, por tu amabilidad y también por ser ese gran ser humano en quien podemos confiar. Cuídate y un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.